La mujer apretaba el rosario con tanta fuerza que los nudillos se le habían quedado blancos. Estaba sentada en el último banco de la iglesia, justo debajo de una imagen de la Virgen del Carmen, y movía los labios a toda velocidad, como si estuviera luchando contra algo que nadie más podía ver. Las cuentas corrían entre sus dedos sin pausa. Ave María, Ave María, Ave María. Pero en su rostro no había paz, había angustia. Yo acababa de cerrar el confesionario después de una tarde larga. La parroquia estaba casi vacía. Fuera en la plaza se oía el ruido de una persiana bajando y el murmullo de dos vecinos que se despedían. Dentro solo quedaba el olor de la cera, el silencio del sagrario y aquella mujer rezando como si cada palabra fuera una piedra que tenía que arrojar cuanto antes. Me acerqué despacio. No quería interrumpirla de golpe. Me senté a cierta distancia y esperé. Ella siguió rezando. Terminó una decena, empezó otra, respiró con dificultad, volvió a empezar. Cuando por fin levantó la cabeza, me miró con los ojos llenos de miedo. Me dijo: «Padre Javier, rezo 3 rosarios al día y cada vez estoy peor». Aquella frase se me quedó dentro. No dijo: «Cada vez amo más a Jesús». No dijo: «Cada vez tengo más paz». No dijo: «Cada vez perdono mejor». Dijo: «Cada vez estoy peor». Y entonces entendí que no tenía delante un problema de cantidad, sino de corazón. No era que el rosario hubiera fallado. El rosario no falla cuando se reza como la Iglesia lo entiende. Lo que fallaba era la manera en que aquella alma se estaba acercando a él. No rezaba para descansar en Dios. Rezaba como quien intenta controlar a Dios. No tomaba la mano de María, apretaba las cuentas como si fueran una cuerda de emergencia, pero sin entregarse, sin confiar, sin escuchar. Me llamo Padre Javier. Durante 38 años he servido a Dios como sacerdote católico. He visto el rosario salvar almas, sostener matrimonios, consolar enfermos, acompañar moribundos, devolver la fe a hijos alejados y dar fortaleza a madres que ya no sabían cómo seguir. He visto ancianas rezarlo al amanecer con una serenidad que parecía venir del cielo. He visto hombres duros llorar al decir: «Santa María, Madre de Dios». He visto familias enteras reunirse alrededor de una mesa, sin saber cantar bien, sin pronunciarlo todo perfectamente, pero con una fe que llenaba la casa de una presencia limpia. Por eso jamás hablaré contra el Santo Rosario. Sería una ingratitud y una necedad. El rosario es una oración profundamente católica, evangélica y mariana. Nos lleva a contemplar a Cristo con los ojos de su madre. Nos introduce en los misterios de la vida del Señor. Nos educa en la humildad, en la perseverancia, en la confianza. Es una escuela de oración sencilla y profunda. Pero precisamente porque es tan santo, no debe ser tratado de cualquier manera. Durante mi ministerio he aprendido algo que muchos no quieren escuchar. No toda persona que lleva un rosario en la mano está rezando bien. No toda repetición de Ave Marías es verdadera oración interior. No toda devoción exterior nace de una entrega sincera. A veces el rosario se usa mal. A veces se reza con ansiedad, con orgullo, con superstición, con prisa, con dureza hacia los demás, con una intención torcida o con el corazón completamente ausente. Y cuando eso ocurre, no es el rosario el que se vuelve peligroso. Lo peligroso es el desorden del corazón que se esconde detrás de una apariencia piadosa. En España conocemos bien el valor de las devociones populares. Hemos visto rosarios en manos de abuelas, colgados en cabeceros, guardados en bolsillos de chaquetas, apoyados en mesillas de hospital, entrelazados en retrovisores, llevados a procesiones, a romerías, a santuarios marianos, a Fátima, a Lourdes, al Pilar, a Montserrat, al Rocío, a Covadonga. La piedad popular puede ser una bendición inmensa cuando está unida a la fe de la Iglesia. Pero también puede deformarse si se separa de Cristo, de la humildad, de la caridad y de la vida sacramental. Por eso quiero hablarte con claridad, no para que dejes de rezar el rosario. Al contrario, quiero que lo reces mejor. Quiero que lo reces con más fe, con más amor, con más conciencia. Quiero que dejes de usarlo como una tarea, como un amuleto, como una medalla de superioridad o como una carrera contra el reloj. Quiero que vuelvas a tomarlo como lo que es, una mano materna que te conduce a Jesús. Hay formas de rezar que secan el alma en lugar de abrirla. Hay maneras de sostener el rosario que no expresan confianza, sino miedo. Hay personas que rezan mucho y aman poco. Hay personas que rezan deprisa y nunca contemplan. Hay personas que cuentan Ave Marías, pero no dejan que una sola palabra les atraviese el corazón. Hay personas que corrigen a todos por no rezar bastante, pero no son capaces de hablar con ternura a su propia familia.
Y de esas maneras de rezar conviene apartarse. No digo que haya que despreciar a quienes rezan mal. Dios nos libre. Todos hemos rezado mal alguna vez. Yo también. Todos hemos tenido distracciones. Todos hemos ido deprisa. Todos hemos repetido palabras con la cabeza en otra parte. La Iglesia es madre y sabe que somos frágiles. Lo que digo es que debemos alejarnos de los patrones espirituales que deforman la oración. Debemos proteger el corazón de una devoción sin caridad, sin humildad, sin confianza y sin unión con Cristo. El primer gran error es rezar el rosario como si hubiera que terminarlo cuanto antes. ¿Cuántas veces he visto esto? Una persona empieza con buena intención, pero al poco tiempo las palabras se precipitan. El Padre Nuestro se atropella. Las Avemarías se convierten en un murmullo veloz. Los misterios se anuncian casi sin pensarlos. El Gloria pasa como una coma, y al final se dice con alivio: ya está. Pero el problema está precisamente ahí. Si al terminar el rosario lo único que sentimos es que hemos terminado una obligación, quizá no hemos entrado realmente en la oración. El rosario no está hecho para correr, está hecho para caminar. Caminar con María, caminar por Nazaret, caminar hacia Belén, caminar junto al Jordán, caminar detrás de Cristo mientras predica el reino. Caminar hacia el cenáculo, caminar hasta Getsemaní, caminar hasta el Calvario, caminar hasta el sepulcro vacío, caminar hacia Pentecostés. Cada misterio es una escena viva del Evangelio. Cada decena es una invitación a detenerse, mirar, escuchar y dejar que algo de Cristo pase al alma. Cuando rezamos demasiado rápido, no solo perdemos concentración, perdemos relación. Es como visitar a una madre anciana, entrar en su casa, dejarle un ramo sobre la mesa y salir corriendo sin mirarla a los ojos. El gesto existe, pero le falta presencia. Y la presencia es parte esencial del amor. Algunas personas justifican la rapidez diciendo que no tienen tiempo. Yo entiendo la falta de tiempo. Muchos padres y madres viven agotados. Hay trabajadores que salen temprano y vuelven tarde. Hay cuidadores de enfermos que apenas tienen descanso. Hay jóvenes con estudios, empleo, responsabilidades. No todos pueden rezar el rosario entero con calma todos los días. Pero aquí está el punto. Es mejor rezar una decena con atención y amor que 5 misterios enteros sin alma, solo por cumplir. No estoy rebajando el valor del rosario completo. Estoy recordando que la oración no se mide solo por duración. Se mide por fe, por caridad, por humildad, por unión con Dios. Una sola Ave María dicha despacio, sabiendo que se invoca a la Madre de Dios y que se pide su intercesión ahora y en la hora de nuestra muerte, puede tocar más profundamente el alma que 50 frases lanzadas al aire sin conciencia. Haz una prueba. La próxima vez que empieces el rosario, no corras al primer Ave María. Detente, respira, haz la señal de la cruz con atención. Recuerda que te pones en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira a María no como una idea, sino como madre. Luego anuncia el misterio y quédate unos segundos en silencio. No tengas miedo del silencio. El silencio no es pérdida de tiempo. Es la tierra donde la oración echa raíces. El segundo error es rezar sin intención. He conocido personas que rezan todos los días, pero cuando les pregunto por qué ofrecen el rosario, se quedan sin respuesta. Pues no sé, padre, porque siempre lo hago. Y no está mal tener una costumbre santa. La fidelidad cotidiana es una gracia, pero una oración sin intención puede volverse una rutina apagada. El corazón necesita saber por quién intercede, qué entrega, qué busca, qué agradece, qué dolor pone en manos de Dios. El rosario es oración de intercesión, de contemplación y de amor. Puede ofrecerse por muchas intenciones. Por la conversión de un hijo, por un matrimonio en crisis, por las almas del purgatorio, por un enfermo, por la paz, por los sacerdotes, por los jóvenes, por España, por quienes no creen, por una persona que nos ha herido, por una gracia concreta, por la propia conversión. Nombrar una intención no es limitar a Dios, es presentar el corazón despierto. Una madre que reza por su hijo no pronuncia las Avemarías de la misma manera que quien recita por inercia. Un enfermo que ofrece su dolor no reza igual que quien solo quiere acabar. Una persona que pone delante de María una herida familiar siente que cada cuenta es un paso, una súplica, una entrega. La intención convierte la repetición en camino. Pero cuidado, tener una intención no significa intentar manipular a Dios. No rezamos para obligar al cielo a cumplir nuestros planes.
Rezamos para pedir, sí, pero también para confiar. La verdadera intención cristiana siempre debe terminar abierta a la voluntad de Dios. Señor, te pido esto, pero enséñame a querer lo que tú quieras. Esa frase purifica la oración, la hace humilde, la libra de convertirse en exigencia. Antes de rezar, dedica unos segundos a ofrecer el rosario. Di simplemente: Señor, por intercesión de la Virgen María, te ofrezco este rosario por esta persona, por esta necesidad, por esta conversión, por esta herida, por esta acción de gracias. No necesitas una fórmula perfecta, necesitas presencia interior. El tercer error es rezar por hábito, pero sin corazón. Aquí debemos ser muy precisos. El hábito no es malo, al contrario, un buen hábito sostiene la vida espiritual cuando las emociones fallan. Hay días en los que uno no siente nada y aún así debe rezar. Hay días de cansancio, de sequedad, de preocupación. Si solo rezáramos cuando sentimos fervor, rezaríamos muy poco. La fidelidad consiste muchas veces en permanecer aunque el corazón no arda. Pero una cosa es la fidelidad en la sequedad y otra la rutina sin amor. Una cosa es rezar aunque no sienta consuelo y otra rezar sin querer estar con Dios. Una cosa es perseverar en una noche espiritual y otra convertir el rosario en un sonido de fondo mientras el alma está voluntariamente ausente. Santa Teresa de Jesús enseñaba que la oración no consiste en pensar mucho, sino en amar mucho. Esto no significa que la oración sea sentimentalismo. Amar no siempre se siente, pero amar implica atención, deseo, entrega, apertura. Si rezo el rosario mientras alimento rencores, mientras desprecio a otros, mientras no quiero cambiar, mientras uso la oración para sentirme superior, entonces mi costumbre necesita conversión. En 38 años he conocido personas que rezaban cada día y sin embargo eran durísimas con los suyos. Una mujer podía no fallar jamás al rosario, pero humillaba a su nuera con comentarios venenosos. Un hombre llevaba siempre el rosario en el bolsillo, pero no hablaba con su hermano desde hacía 15 años. Una madre rezaba por la conversión de sus hijos, pero nunca les pedía perdón por sus gritos. Un miembro de una asociación piadosa rezaba en público con mucha devoción, pero luego destruía la fama de otros en conversaciones privadas. Eso no significa que el rosario sea inútil. Significa que aquellas personas no estaban dejando que el rosario las convirtiera. La Virgen no nos conduce a una piedad de labios cerrados al prójimo. María nos lleva a Jesús, y Jesús nos lleva al amor, al perdón, a la verdad, a la humildad, a la cruz. Si mi rosario no me hace más paciente, más humilde, más dispuesto a perdonar, más fiel a la misa, más sensible al sufrimiento de otros, debo preguntarme si lo estoy rezando con el corazón o solo con la boca. Una señal sencilla para examinar esto es preguntarse, después de rezar, ¿soy un poco más dócil a Dios? No siempre notarás grandes cambios. La gracia trabaja muchas veces como una gota sobre piedra. Pero si pasan años y la oración no toca ninguna zona de tu vida, quizá la estás manteniendo lejos del corazón. No dejes el hábito, purifícalo. No abandones el rosario porque te descubres frío. Vuelve a él con humildad. Dile a la Virgen: Madre, estoy rezando mal, enséñame. Esa oración ya es un comienzo precioso. El cuarto error es tratar el rosario como un amuleto. Este punto es importantísimo para una fe católica sana. El rosario no es magia, no es un objeto de suerte, no es una fórmula automática de protección. No funciona como si las cuentas tuvieran poder por sí mismas. Su fuerza está en la oración de la Iglesia, en la contemplación de Cristo, en la intercesión maternal de María y en la fe del alma que se abre a la gracia. He visto rosarios colgados en retrovisores como si fueran talismanes, pero el conductor vivía sin misa, sin confesión, sin oración y sin caridad. He visto rosarios llevados al cuello, no como signo de devoción, sino casi como adorno supersticioso. He visto personas repetirlo con miedo, pensando que si no lo hacían exactamente de cierta manera, les ocurriría una desgracia. He visto almas angustiadas porque se saltaron una cuenta o se distrajeron en una decena, como si Dios estuviera esperando un fallo para castigarlas. Eso no es confianza cristiana, eso es miedo disfrazado de piedad. El demonio no teme una superstición religiosa, teme un alma humilde, confesada, unida a Cristo, sostenida por la Virgen, obediente a Dios y perseverante en la gracia. Teme la oración verdadera porque la oración verdadera abre el alma a Dios. Pero las palabras repetidas mecánicamente, sin fe y sin conversión, pueden tranquilizar falsamente a una persona sin transformarla.
Usar el rosario como amuleto es intentar controlar a Dios, es decir, quizás sin palabras. Yo hago esto para que me garantices aquello. Pero la oración cristiana no es una transacción. No compramos protección con Ave Marías. No pagamos milagros con decenas. No ponemos a María al servicio de nuestros caprichos. Acudimos a ella como hijos, confiando en que nos conduce a la voluntad de su Hijo. Esto no significa que no podamos pedir protección. Claro que podemos. Una madre pide por sus hijos, un enfermo pide salud, una familia pide paz, un pueblo pide lluvia, consuelo, trabajo, unidad. La Iglesia siempre ha pedido, pero pedir no es manipular. Pedir con fe es poner nuestra necesidad ante Dios y aceptar que Él ve más lejos que nosotros. Si llevas un rosario en el bolsillo, hazlo con reverencia. Si lo tienes en casa, trátalo con respeto. Si lo cuelgas en algún lugar, que sea como recordatorio de oración, no como objeto mágico. Y sobre todo, úsalo. Un rosario no está hecho solo para estar colgado. Está hecho para pasar por los dedos de un alma que busca a Cristo. El quinto error es rezar sin meditar los misterios. Este es quizá el error más común. Muchas personas dicen las oraciones del rosario, pero nunca entran en los misterios. El misterio se anuncia como quien lee un título rápido y después la mente se va a otra parte. Pero el rosario no es solo repetición vocal, es contemplación. Es mirar a Cristo con María. Sin los misterios, el rosario pierde su corazón. Las Avemarías son como el ritmo de fondo que sostiene la mirada interior sobre Jesús. María no nos encierra en sí misma, María nos muestra a su Hijo. Cada misterio es una ventana al Evangelio. Si no abrimos esa ventana, nos quedamos contando cuentas sin respirar el aire de la vida de Cristo. En los misterios gozosos aprendemos la humildad de la encarnación, la disponibilidad de María, la alegría de la visitación, la pobreza de Belén, la obediencia de la presentación, la búsqueda de Jesús perdido. En los luminosos contemplamos el bautismo del Señor, las bodas de Caná, el anuncio del reino, la transfiguración, la institución de la Eucaristía. En los dolorosos entramos en Getsemaní, en la flagelación, en la coronación de espinas, en el camino de la cruz, en la muerte redentora. En los gloriosos miramos la resurrección, la ascensión, Pentecostés, la asunción de María, su coronación como reina. ¿Cómo puede el alma no cambiar si entra de verdad en todo eso? El problema es que muchos no entran, pasan por delante. Es como visitar el Prado y correr por la sala sin mirar ningún cuadro. Después uno dice, ya he estado, pero no ha contemplado. No se ha dejado educar por la belleza. Con el rosario sucede algo parecido. Podemos decir, ya lo recé, pero quizá no miramos a Cristo ni un instante. Antes de cada decena haz una pausa, imagina la escena con sencillez. No hace falta tener grandes capacidades de meditación, basta con preguntarte, ¿qué hace Jesús aquí? ¿Qué aprende mi alma? ¿Qué me está mostrando María? ¿Qué virtud necesito recibir? En la Anunciación quizá humildad, en la Visitación servicio, en Getsemaní aceptación de la voluntad del Padre, en la cruz amor hasta el extremo, en la resurrección esperanza. Si rezas con niños puedes decir una frase breve antes de cada misterio. Si rezas solo puedes leer un versículo del Evangelio. Si estás cansado basta con mantener una imagen sencilla en la mente. La contemplación no siempre es intensa, a veces es pobre pero fiel, y esa pobreza ofrecida vale mucho. El sexto error es rezar el rosario sin amor filial a María. Hay personas que respetan a la Virgen pero no se acercan a ella como madre. La ven como una figura importante de la fe pero le hablan con distancia. Otras la invocan por costumbre pero no han descubierto la ternura de su maternidad espiritual. Otras incluso rezan el rosario con una especie de frialdad, como si María fuera solo un trámite para llegar a Jesús. La verdadera devoción mariana no compite con Cristo, lo honra. María no ocupa el lugar de Jesús, nos lleva a Jesús. En Caná sus palabras resumen toda su misión. Haced lo que Él os diga. Esa es la espiritualidad mariana auténtica. María forma discípulos de Cristo, no devotos encerrados en sentimentalismo. Pero para rezar bien el rosario hay que dejarse mirar por María como hijos. Esto puede costar a quienes han tenido heridas con su propia madre o a quienes no entienden bien el lenguaje de la maternidad espiritual. Dios lo sabe, la Virgen también. No se trata de forzar emociones dulces, se trata de abrir poco a poco una relación de confianza. Cuando dices, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, no estás recitando una fórmula vacía.
Estás pidiendo a la Madre del Señor que interceda por ti, pecador, ahora y en la hora de tu muerte. Ese ahora contiene tu día real, tus cansancios, tus tentaciones, tus heridas, tus dudas, tus hijos, tus padres, tu matrimonio, tu soledad, tu trabajo, tu enfermedad. Y esa hora de nuestra muerte contiene el momento más decisivo de tu vida. Cada Ave María pone tu presente y tu última hora bajo la intercesión de María. ¿Cómo decir eso sin amor? Habla con ella, no de manera extraña ni artificial, como un hijo habla con su madre. Madre, hoy estoy cansado. Madre, ayúdame a perdonar. Madre, llévame a Jesús. Madre, no sé rezar. Madre, cuida de mis hijos. Madre, enséñame a estar junto a la cruz. La oración sencilla abre caminos profundos. La frialdad no debe desanimarte. El amor a María puede crecer. A veces empieza con una confianza pequeña, como una vela en una iglesia vacía. Pero si se cuida, ilumina. El séptimo error es usar el rosario para sentirse superior. Este error hace mucho daño porque puede esconderse detrás de una apariencia de fervor. Una persona empieza a rezar, descubre la belleza del rosario, se compromete, persevera. Todo eso es bueno. Pero después aparece una tentación sutil. Mirar por encima del hombro a quienes no rezan igual. Yo sí rezo, yo sí soy devoto, yo sí cumplo. Los demás están tibios. Los demás no aman a la Virgen. Y de pronto una oración humilde se convierte en motivo de orgullo. Esto es gravísimo. El rosario auténtico debe hacernos pequeños, no importantes. Debe llevarnos a la humildad de María, no al juicio constante. María dijo, «He aquí la esclava del Señor». No dijo, «He aquí la superior a los demás». Quien reza con María aprende a desaparecer para que Cristo sea amado. Aprende a servir, aprende a guardar cosas en el corazón, aprende a no convertir la piedad en instrumento de comparación. He visto grupos de oración heridos por esto. Personas que presionan, juzgan, avergüenzan, corrigen sin caridad, miden la vida espiritual de todos por el número de rosarios, por la forma exacta de rezarlos, por la asistencia a determinadas devociones. Y claro que es bueno animar a rezar, claro que es bueno invitar, pero la invitación cristiana debe tener sabor de evangelio, no de condena. Si alguien no reza el rosario, no lo desprecies, invítalo con amor, da testimonio con paz, deja que vea los frutos. Una persona llena de caridad convence más que una persona llena de reproches. Si tu rosario te vuelve impaciente, duro, presumido o acusador, algo se ha torcido. La Virgen no necesita soldados de soberbia, necesita hijos humildes. El octavo error es rezarlo mientras se vive voluntariamente lejos de los sacramentos. Hay personas que rezan el rosario, pero llevan años sin confesarse, o faltan habitualmente a misa dominical sin causa seria, o viven en una situación gravemente contraria al Evangelio y no quieren buscar orientación ni conversión, o mantienen odios profundos sin deseo de perdonar, y aún así se tranquilizan porque rezan. El rosario es poderoso, sí, pero no debe usarse para evitar la conversión sacramental. María siempre conduce a la Iglesia, a la Eucaristía, a la confesión, a la obediencia a Cristo. Una devoción mariana que aleja de los sacramentos no está bien entendida. La Madre nos lleva al Hijo, y el Hijo nos espera de manera privilegiada en la vida sacramental de la Iglesia. Si rezas el rosario todos los días pero no vas a misa, escucha lo que María te está diciendo. Vuelve a la misa. Si rezas por paz pero no te confiesas, escucha. Vuelve a la confesión. Si rezas por tu familia pero no quieres pedir perdón, escucha. Empieza por la humildad. Si rezas por protección, pero no quieres abandonar un pecado grave, escucha. Deja que Cristo te libere. La oración no es un sustituto de la conversión, es el camino que debe llevarnos a ella. Recuerdo a un hombre que venía a la parroquia a rezar el rosario casi cada tarde. Era constante, admirable en cierto sentido. Pero nunca comulgaba, nunca se confesaba, nunca hablaba con nadie. Un día me acerqué y le pregunté con delicadeza si necesitaba algo. Me dijo, «Padre, no me confieso porque tengo miedo de cambiar». Aquella frase era muy honesta. No tenía miedo del sacerdote, tenía miedo de que Dios le pidiera salir de una vida que ya conocía. Rezamos juntos. Tardó meses, pero finalmente se confesó. Después me dijo, «Padre, durante años recé pidiendo luz, pero cerraba los ojos cuando llegaba». Eso nos puede pasar a todos. Pedimos a Dios que nos guíe, pero cuando muestra el camino preferimos seguir en la comodidad. El rosario bien rezado no nos deja igual. Tarde o temprano nos conduce a una decisión.
El noveno error es abandonar el rosario porque no se siente nada. Este error parece contrario a los anteriores, pero es muy frecuente. Una persona empieza con ilusión. Durante unos días siente paz, consuelo, emoción. Después llega la sequedad. La mente se distrae, las palabras parecen pesadas, el corazón no siente nada. Entonces concluye, no me sirve, y lo deja. Pero la oración no se mide por lo que sentimos. Hay sequedades que son parte normal del camino espiritual. Dios permite a veces que recemos sin consuelo para purificar nuestro amor. Así aprendemos a buscarlo a Él y no solo las sensaciones que nos produce rezar. Si una madre cuida de su hijo enfermo de madrugada, no lo hace porque sienta una emoción bonita en cada momento. Lo hace por amor. Y el amor verdadero persevera también cuando no hay consuelo. El problema no es sentir sequedad. El problema es instalarse en una oración mecánica sin querer despertar el corazón. Hay que distinguir. Si no sientes nada pero deseas amar, persevera. Si no sientes nada y te da igual no amar, despierta. Si te distraes involuntariamente, vuelve con paciencia. Si eliges voluntariamente rezar sin atención, pudiendo poner más presencia, corrige el rumbo. A veces basta con cambiar el modo. Reza más despacio. Reza una sola decena. Lee antes el Evangelio del Misterio. Reza caminando. Reza en una iglesia. Reza con tu familia. Reza ante una imagen de la Virgen. Reza con menos prisa y más pobreza. No conviertas la sequedad en excusa para abandonar una fuente de gracia. María no desprecia un rosario seco ofrecido con fidelidad. Una madre sabe reconocer el amor incluso cuando el hijo llega cansado. El 10º error es rezar sin dejar espacio al silencio. El rosario tiene palabras, muchas palabras, pero no debe ahogar el silencio. Entre misterio y misterio, antes de empezar, al terminar, conviene dejar algún espacio interior. Si terminamos la última oración y salimos corriendo al móvil, a la televisión, a la discusión o a la prisa, quizá no dejamos que la gracia se asiente. No soltar la mano de María mientras ella nos lleva a Cristo. En nuestra sociedad española vivimos saturados de ruido. Televisión encendida aunque nadie la mire. Grupos de WhatsApp que no descansan. Noticias, opiniones, audios, prisas, conversaciones vacías. Incluso en la vida religiosa podemos llenar todo de palabras y no escuchar a Dios. Pero la oración necesita respirar. Después del rosario, quédate un momento. No mucho si no puedes. 1 minuto, 30 segundos. Di simplemente, Señor, ¿qué quieres que guarde de esta oración? O mira una imagen de Cristo, o repite despacio, Jesús, en ti confío. O permanece en silencio junto a María. Ese silencio puede ser más fecundo de lo que imaginas. Cuando una familia reza el rosario, también puede terminar con un gesto sencillo. Cada uno menciona una intención, o se guarda un momento de silencio por los difuntos, o se pide perdón por algo, o se da gracias. El rosario no debe quedar aislado de la vida, debe tocarla. El 11º error es rezarlo sin caridad hacia quienes rezan distinto. En España hay muchas sensibilidades espirituales. Hay quienes rezan el rosario todos los días y quienes lo rezan solo en mayo o en octubre. Hay quienes aman las procesiones y quienes prefieren la adoración silenciosa. Hay quienes rezan en latín, quienes rezan en castellano, quienes lo hacen en familia, quienes lo rezan caminando por la calle, quienes lo rezan en el coche, quienes lo rezan antes de dormir y se quedan dormidos con las cuentas en la mano. No convirtamos diferencias legítimas en motivos de guerra. La devoción debe unirnos más a Cristo, no dividirnos por vanidad. Si alguien reza más lento, no lo juzgues. Si alguien reza con fórmulas populares, no lo desprecies. Si alguien está empezando y se equivoca, ayúdalo con ternura. Si alguien no tiene aún amor al rosario, no lo machaques. La Virgen atrae con dulzura. Esto no significa aceptar errores doctrinales o supersticiones. Hay que corregir lo que deforma la fe. Pero la corrección católica debe hacerse con caridad. Una verdad dicha sin amor puede cerrar un corazón que quizá estaba a punto de abrirse. El 12º error es olvidar que el rosario es cristocéntrico. Algunas personas, por ignorancia o mala formación, creen que rezar el rosario es dejar a Jesús en segundo plano. Nada más lejos de la fe católica. El rosario auténtico es profundamente centrado en Cristo. En él contemplamos su encarnación, su vida pública, su pasión, su muerte, su resurrección y su gloria. María está presente como madre y maestra, no como destino final separado de su Hijo.
Cuando rezamos bien, María nos dice siempre lo mismo. Mira a Jesús, escucha a Jesús, sigue a Jesús, obedece a Jesús, ama a Jesús. Si nuestra devoción mariana no nos lleva a Cristo, a la Eucaristía, al Evangelio, a la conversión y a la caridad, debemos purificarla. Pero si nos lleva a todo eso, entonces es un camino seguro y hermoso. Por eso en cada misterio pregunta, ¿qué me muestra este misterio sobre Cristo? En la Anunciación, su humildad al hacerse hombre. En Belén, su pobreza. En el bautismo, su solidaridad con los pecadores. En Caná, su primer signo y la intercesión de María. En la Eucaristía, su entrega. En la cruz, su amor redentor. En la resurrección, su victoria. El rosario es un evangelio rezado. Una vez un joven me dijo, «Padre, yo no entiendo el rosario porque parece repetir siempre lo mismo». Le respondí, «También un enamorado dice muchas veces te quiero y no por eso cada vez significa menos». La repetición puede ser vacía, sí, pero también puede ser profundidad. El corazón humano necesita repetir lo que ama. La Iglesia repite porque contempla, repite porque el misterio es más grande que nuestras palabras. Después de ver estos errores, quizá alguien se pregunte, entonces, Padre Javier, ¿cómo debo rezar el rosario? Te responderé de manera sencilla, como lo haría en una parroquia después de misa, sentado en un banco, sin complicaciones innecesarias. Primero, ponte en presencia de Dios. No empieces como quien enciende una máquina. Haz la señal de la cruz despacio. Recuerda que Dios te mira con amor. Recuerda que María no está lejos. Recuerda que vas a entrar en los misterios de Cristo. Segundo, ofrece la oración. Nombra una intención. Puede ser grande o pequeña. Por una persona enferma, por tu familia, por un hijo, por los difuntos, por tu conversión, por la paz, por un sacerdote, por alguien a quien te cuesta amar. La intención despierta el corazón. Tercero, anuncia el misterio y contémplalo. No pases de largo. Si puedes, lee una frase del Evangelio. Si no puedes, imagina la escena. Si tu imaginación es pobre, repite una idea. Jesús nace por mí. Jesús sufre por mí. Jesús resucita. María está junto a la cruz. No busques hacerlo perfecto, busca estar presente. Cuarto, reza las Avemarías con ritmo humano. No tan lento que se vuelva imposible para ti, no tan rápido que desaparezca el sentido. Cuando te distraigas, vuelve. No te enfades. No conviertas cada distracción en una tragedia. La humildad también consiste en volver una y otra vez. Quinto, deja que una palabra te toque. A veces será «llena eres de gracia», o «el Señor es contigo», o «ruega por nosotros pecadores», o «ahora», o «en la hora de nuestra muerte». No necesitas sentir algo en cada Ave María, pero sí puedes permitir que alguna palabra descienda al corazón. Sexto, termina con gratitud. No cierres el rosario como quien termina una tarea pesada. Da gracias, pide vivir lo rezado. Guarda un momento de silencio, y después lleva a la vida una pequeña decisión. Si rezaste los misterios dolorosos, quizá decides soportar una cruz sin quejarte tanto. Si rezaste los gozosos, quizá visita a alguien que necesita compañía. Si rezaste los luminosos, quizá vuelve a la Eucaristía con más fe. Si rezaste los gloriosos, quizá vive con más esperanza. La oración debe hacerse carne en lo cotidiano. Hay una forma especialmente hermosa de rezar el rosario en familia. No hace falta que sea largo ni perfecto. En muchas casas, si se intenta rezar entero de golpe, los niños se cansan. Los adolescentes protestan y los adultos acaban nerviosos. Mejor empezar con sencillez. Una decena bien rezada puede abrir camino. Un misterio antes de dormir. Un misterio por los abuelos. Un misterio los domingos. Poco a poco. No conviertas el rosario familiar en una batalla. Invita, no aplastes. Educa, no humilles. Si un niño se distrae, ten paciencia. Si un adolescente se resiste, no respondas con ironía. Si tu esposo o tu esposa no quiere rezar, no uses el rosario como arma de reproche. Reza con humildad, da testimonio, pide a María que abra caminos. He visto familias cambiar con una sola decena diaria, no porque fueran perfectas, sino porque ese pequeño momento ponía a Cristo en el centro. Antes de dormir, apagaban la televisión, se sentaban, rezaban por una intención y terminaban con una bendición de los padres a los hijos. 5 minutos, pero 5 minutos con Dios pueden impedir que una casa se quede completamente en manos del ruido. También quiero hablar a quienes rezan solos. Tal vez eres viuda, tal vez vives lejos de tu familia,
Tal vez tus hijos ya no creen. Tal vez tu marido no te acompaña. Tal vez eres joven y nadie en tu grupo entiende tu fe. Tal vez rezas en el autobús, en una residencia, en una habitación pequeña, en un descanso del trabajo, en una iglesia casi vacía. No pienses que tu rosario vale menos porque nadie lo ve. Muchas veces las oraciones más fecundas del mundo son las más escondidas. Una anciana de mi parroquia rezaba cada tarde por los jóvenes. Nadie lo sabía. Cuando murió encontré en su mesilla una lista con nombres de chicos y chicas de la parroquia, algunos muy alejados. Años después, varios de ellos volvieron a la fe por caminos inesperados. ¿Fue solo por ella? Dios lo sabe. Pero estoy convencido de que sus rosarios escondidos fueron como raíces invisibles sosteniendo un árbol que otros veían seco. No subestimes un rosario rezado en secreto. Quiero también hablar a quienes sienten rechazo o dificultad con esta oración. Quizá la asocias con obligación, con una infancia rígida, con una abuela que te forzaba, con una experiencia de piedad mal vivida. Quizá te parece repetitiva. Quizá no sabes meditar. Quizá empiezas y te distraes tanto que te desanimas. No te condenes, acércate poco a poco. Toma el rosario entre las manos y di una sola Ave María con calma. Una, bien dicha, con deseo. Pide, María, enséñame a rezar. La Virgen es paciente, no exige que llegues formado. Te forma. Hay otra advertencia que debo hacer. No uses el rosario para evitar responsabilidades humanas. A veces alguien dice, yo rezo por mi familia, pero no habla con su familia. Yo rezo por mi matrimonio, pero no pide perdón ni busca ayuda. Yo rezo por mi hijo, pero no lo escucha. Yo rezo por los pobres, pero nunca comparte nada. La oración verdadera no sustituye la acción que Dios nos pide, la sostiene. Si rezas por reconciliación, quizá Dios te pida llamar a alguien. Si rezas por tu matrimonio, quizá te pida humildad concreta. Si rezas por los pobres, quizá te pida generosidad real. Si rezas por España, quizá te pida ser un ciudadano más justo, más honrado, más fiel a la verdad. Si rezas por la Iglesia, quizá te pida amar más a tu parroquia, ayudar, servir, no solo criticar. María no nos enseña una espiritualidad evasiva. Después de la Anunciación salió a prisa a servir a Isabel. La oración auténtica la llevó al servicio. Lo mismo debe ocurrir en nosotros. Alguien podría preguntarme, Padre Javier, ¿y qué pasa si me distraigo muchísimo? Te respondo con paz, vuelve. Eso es todo. Vuelve sin violencia interior. Vuelve como un niño que se había soltado de la mano de su madre y la toma otra vez. Las distracciones involuntarias no destruyen la oración. Lo que la daña es consentir voluntariamente en no estar o rezar sin ningún deseo de volver. Cuando notes que la mente se fue a la compra, al trabajo, a una conversación, a una preocupación, no te desesperes. Di interiormente, Jesús, vuelvo, y sigue. Cada vuelta es un acto de amor. Quizá un rosario distraído con 100 retornos humildes vale más que un rosario aparentemente perfecto rezado con orgullo. La humildad salva la oración. También debes tener cuidado con la ansiedad espiritual. Algunas personas convierten el rosario en una carga insoportable. Se imponen números, horarios, promesas, repeticiones y luego viven angustiadas y no cumplen. La devoción debe ordenar el alma, no destruirla. Si hiciste una promesa imprudente o vives bajo miedo, habla con un sacerdote. La vida espiritual necesita prudencia. María no es una capataz, es madre. Hay días en que podrás rezar mucho. Otros días apenas podrás decir un Ave María antes de dormir. Haz lo que puedas con amor y sé fiel dentro de tu estado de vida. Una madre con 3 niños pequeños no tiene las mismas posibilidades que una monja contemplativa. Un enfermo agotado no reza igual que una persona con fuerzas. Un trabajador con turnos duros necesita adaptar su oración. Dios conoce la realidad de cada uno. La fidelidad no siempre consiste en hacer más, a veces consiste en hacer lo posible con amor. Ahora bien, no uses esto como excusa para la pereza. También hay que decirlo. Algunos dicen, Dios me entiende, cuando en realidad no quieren hacer el mínimo esfuerzo. Sí, Dios entiende, pero también llama. Si tenemos tiempo para redes sociales, series, conversaciones vacías y quejas interminables, quizás sí tenemos 10 minutos para María. No se trata de vivir culpables, sino despiertos. El rosario puede ser un ancla en medio de la dispersión moderna. Una cuenta tras otra, el alma se va serenando. Una Ave María tras otra, el ruido baja.
Un misterio tras otro, la vida de Cristo entra en nuestra memoria. En un mundo que nos empuja a la prisa, el rosario nos enseña ritmo. En un mundo que nos fragmenta, nos unifica. En un mundo que nos llena de imágenes inútiles, nos da las imágenes del Evangelio. Pero para que haga eso, hay que rezarlo como oración, no como ruido religioso. Quiero volver a aquella mujer del último banco, la que me dijo que rezaba 3 rosarios al día y estaba peor. Hablamos durante mucho tiempo. Descubrimos que rezaba movida por miedo. Tenía la idea de que si no cumplía cierta cantidad, algo malo le pasaría a su familia. Cada interrupción la angustiaba, cada distracción la hacía sentirse culpable. No rezaba confiando en Dios, rezaba intentando impedir desgracias. En el fondo no veía a María como madre, sino como una especie de guardiana severa a la que había que tener satisfecha. Le pedí algo que al principio le pareció extraño. Le dije: durante una semana no rece 3 rosarios, rece una sola decena, despacio, mirando a la Virgen como madre. Y antes de empezar diga: María, no vengo a comprar protección, vengo a aprender a confiar. Lloró, porque aquella frase tocó la herida. Semanas después volvió. No estaba todo resuelto, pero su rostro era distinto. Me dijo: Padre, por primera vez en años he rezado sin apretar las cuentas. Las he sostenido. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero espiritualmente es enorme. Apretar por miedo no es lo mismo que sostener con confianza. Recitar por obligación no es lo mismo que hablar con amor. Contar oraciones no es lo mismo que dejarse conducir por María hacia Jesús. Si reconoces en ti alguno de estos errores, no te desanimes. No digas: entonces he rezado mal toda mi vida. Quizá has rezado con la formación que tenías. Quizá Dios ha recibido mucho amor incluso mezclado con torpeza. Dios es Padre, María es Madre. Ellos saben separar el oro de la tierra. Pero ahora que ves con más claridad, puedes empezar mejor. Hoy puedes tomar el rosario de otra manera. No como una carga, no como un amuleto, no como una carrera, no como un arma para juzgar, no como una obligación vacía. Tómalo como una escuela, como una cuerda suave que te une al Evangelio, como la mano de María, como una oración de pobres, de sencillos, de pecadores que quieren volver a Cristo. Antes de rezar puedes decir: Señor Jesús, quiero contemplarte con los ojos de tu Madre. Virgen María, enséñame a rezar con humildad, con atención y con amor. Si estoy distraído, tráeme de vuelta. Si estoy frío, calienta mi corazón. Si estoy orgulloso, hazme pequeño. Si tengo miedo, enséñame a confiar. Si vivo lejos de tu Hijo, condúceme de nuevo a Él. Esa oración prepara el alma, y luego reza, tal vez no perfectamente, pero sí sinceramente. La perfección técnica no es el corazón del rosario. El corazón es el amor. Claro que debemos rezar con respeto, aprender las oraciones, cuidar los misterios, evitar descuidos voluntarios. Pero no olvides que María no está esperando una ejecución impecable. Está esperando a un hijo. Y un hijo puede llegar cansado, torpe, distraído, herido, pobre. Lo importante es que llegue con deseo de ser llevado a Jesús. Hay una imagen que siempre me conmueve. Un niño pequeño aprendiendo a rezar el Ave María. Se equivoca, cambia palabras, se distrae, mira a su madre, vuelve a empezar. Nadie en su sano juicio despreciaría esa oración. ¿Por qué? Porque está llena de confianza. Pues bien, muchos adultos necesitamos recuperar algo de eso. No infantilismo, sino infancia espiritual. No inmadurez, sino confianza humilde. El rosario bien rezado deja frutos, no siempre inmediatos, no siempre sensibles, pero deja frutos. Más paz en medio de la cruz, más deseo de confesarse, más amor a la Eucaristía, más paciencia, más humildad, más rechazo del pecado, más compasión. Más capacidad de pedir perdón, más esperanza ante la muerte, más conciencia de que no estamos solos. Si después de rezar te vuelves un poco menos duro, hay fruto. Si te acuerdas de alguien que sufre, hay fruto. Si nace el deseo de volver a misa, hay fruto. Si dejas una palabra cruel sin decir, hay fruto. Si pides perdón, hay fruto. Si soportas una dificultad con más fe, hay fruto. Si miras a Cristo con más amor, hay fruto. No busques solo emociones, busca conversión. Y si no ves fruto enseguida, persevera. Hay semillas que tardan, hay tierras que necesitan lluvia durante mucho tiempo. Hay corazones endurecidos por años de heridas. María sabe esperar. La gracia trabaja en profundidad.
Pero no cierres la puerta con una oración mecánica o soberbia. Coopera. Deja que el rosario te cuestione. Te propongo un examen sencillo para antes o después de rezar. ¿Estoy rezando con prisa innecesaria? ¿He ofrecido esta oración por alguien o por algo concreto? ¿Estoy contemplando a Cristo en los misterios o solo repitiendo palabras? ¿Estoy usando el rosario como amuleto o como camino de confianza? ¿Mi devoción a María me lleva a Jesús, a la misa, a la confesión y a la caridad? ¿Me siento superior por rezar? ¿Estoy dispuesto a cambiar algo de mi vida? No respondas con miedo, respóndelo con honestidad. La honestidad ante Dios libera. Un rosario rezado así puede transformar una jornada, puede transformar una familia, puede acompañar una agonía, puede sostener una vocación, puede abrir una puerta a la confesión, puede devolver esperanza, puede enseñar a un niño que Dios es real, puede dar a un anciano la paz de no morir solo, puede hacer que una madre soporte lo que parecía insoportable, puede ayudar a un pecador a levantarse. Pero no porque sea magia, porque es oración, porque nos une a Cristo con María, porque dispone el corazón a la gracia. Porque nos hace contemplar el Evangelio una y otra vez, hasta que el Evangelio empieza a mirarnos a nosotros. En mis 38 años de sacerdote he visto muchas cosas. He visto rosarios de oro que apenas se usaban y rosarios de plástico gastados por manos santas. He visto cuentas rotas reparadas con hilo por personas que no querían perder su oración. He visto rosarios en camas de hospital. He visto rosarios sobre ataúdes. He visto rosarios en bolsillos de obreros, en manos de monjas, en mochilas de estudiantes, en mesillas de abuelas, en capillas de pueblos casi vacíos. Y he aprendido que no importa tanto el material de las cuentas como la disposición del alma. Un rosario pobre rezado con amor puede iluminar una vida. Un rosario precioso usado con vanidad puede no tocar el corazón. Dios mira el interior. María también. Por eso, si vas a alejarte de algo, no te alejes del rosario. Aléjate de la prisa, aléjate de la superstición, aléjate del orgullo, aléjate de la rutina muerta. Aléjate de la oración usada para controlar. Aléjate de quienes convierten la devoción en presión, juicio o vanidad. Y si esos errores están dentro de ti, aléjate de ellos dentro de tu propio corazón. Vuelve al rosario verdadero, el rosario de los humildes, el rosario de los pobres, el rosario de los que contemplan a Cristo, el rosario de los que se saben pecadores y piden, ruega por nosotros. El rosario de los que no presumen de rezar, sino que aprenden a amar. El rosario de los que toman la mano de María para llegar a Jesús. Esta noche, si tienes un rosario cerca, no lo tomes con ansiedad. Tómalo despacio. Si está en un cajón, sácalo. Si está colgado como adorno, úsalo. Si hace años que no lo rezas, empieza con una decena. Si lo rezas todos los días, rézalo hoy con más conciencia. Si te distraes, vuelve. Si estás frío, dilo. Si tienes miedo, entrégalo. Si no sabes amar a María, pídele que te enseñe. Y cuando llegues a esas palabras finales de cada Ave María, no pases de largo. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahí está toda tu vida. Y la hora que te preocupa y la hora final que un día llegará. Pon ambas cosas en manos de la Madre. Ella no se queda contigo para apartarte de Cristo. Se queda contigo para llevarte a Él. Que tu rosario no sea una carrera, que no sea un amuleto, que no sea una máscara, que no sea una medida para juzgar a otros. Que sea una escuela de amor. Que cada cuenta sea un paso. Que cada Ave María sea una rosa ofrecida con humildad. Que cada misterio sea una ventana abierta al Evangelio. Que cada rosario te haga menos dueño de ti mismo y más discípulo de Jesús. Aquella mujer del último banco siguió rezando, pero ya no como antes. No siempre sentía paz. No siempre lograba concentrarse. No siempre desaparecía su ansiedad. Pero aprendió a detenerse, a respirar, a mirar a María como madre y a confiar. Un día me dijo: Padre Javier, antes rezaba para que Dios hiciera lo que yo quería. Ahora rezo para no soltar su mano. Eso es el rosario.